Nos da mucho gusto recibir aquí a Hamlet García Almaguer. Hemos conversado durante los últimos años mucho con él porque han sido años muy intensos en la vida parlamentaria de este país, sobre todo en el Congreso Federal. Ha sido una vida muy intensa y es una materia que él le entiende. Decimos, Hamlet, solemos decir aquí que este gobierno realizó paulatinamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum un cambio de régimen que empezó, quizá el primer presupuesto ya traía esa impronta, la impronta de decir vamos hacia un cambio de régimen y así son los presupuestos siempre se adelantan noticias, dicen el sentido en el que van los gobiernos, si es muy liberal, si es muy conservador, pero en los hechos la realidad es que vinieron un paquete de reformas que se han venido dando, sobre todo en este último tramo, que hablan ya de una consolidación de un régimen progresista en México, Hamlet. Muy buenas tardes, buenas noches, gracias otra vez. Un gusto saludarte, Alejandro, Álvaro y a toda la audiencia de Sin embargo, de los periodistas. Sí, pues en las tres grandes transformaciones anteriores del país se tuvo aparejado un documento, es una constitución. Así fue con la independencia que nos dio pues nuestra carta, digamos, de nacimiento como nación, como país. Y después los liberales, ¿no? La generación de Juárez con la Constitución de 1857, de grandes hombres que transformaron el país y establecieron principios pues elementales que perviven hasta nuestros días. Y tercero, bueno, pues la revolución, la lucha, digamos, armada en ese momento con el ejército constitucionalista, pues también nos trajo un documento, la primer constitución social, y México pues fue un parteaguas con esa constitución del 17. Y ahora, con la cuarta transformación, pues al interior se vivía un debate muy sano sobre si era necesaria la presentación de un texto completo de una nueva constitución, como había ocurrido con la independencia, la reforma y la revolución, o si por el contrario se daban cambios graduales en la construcción de esta cuarta transformación y ahora de su segundo piso. Pues el movimiento, ¿no?, encabezado por el presidente López Obrador del 2018 al 2024 y después la traslación del bastón de mando a la presidenta Sheinbaum a partir del 2024, pues generan que esta transformación sea gradual a través de cambios constitucionales muy relevantes que en realidad pues permiten recuperar esta visión liberal, esta visión social, esta visión progresista de nuestras constituciones de 1857 y de 1917. Y aquí en el grupo parlamentario, en Morena, en el Senado, pues se lleva un control sobre estos cambios constitucionales, un semáforo, digamos, de cómo van pues los 17 dictámenes que dejó el presidente López Obrador al final de su sexenio y que tuvimos la oportunidad, el privilegio de votar en la Comisión de Puntos Constitucionales y que ahora pues nuestras compañeras y compañeros legisladores están dando este impulso muy acelerado en este periodo de sesiones que está a punto de terminar. Entonces, sí se trata de un cambio de régimen, de un cambio de sistema, como ha ocurrido con las anteriores transformaciones del país. La diferencia es que en este caso ha sido gradual y no con un documento completo. Alejandro. Por, por supuesto que es, digamos que una nueva edificación, una nueva estructura constitucional la que está en curso. Y digo está en curso porque es inacabada aún y en un proceso como en el que vivimos los mexicanos, pueden hacer falta ajustes a la propia Constitución. Pero, ¿cuál fue el sentido, Hamlet García Almaguer, exdiputado federal de Morena? ¿Cuál fue el sentido del presidente López Obrador al enviar un conjunto de iniciativas de una manera simbólica el 5 de febrero de 2024, también en la coyuntura
del proceso electoral para suceder, y cómo fue que también se pone a la votación inclusive de los propios mexicanos en este proceso electoral para al final de cuentas obtener esa mayoría constitucional y consolidar esta orientación. Sí, del 2018 a la fecha, al día de esta entrevista, se han dado más de 30 cambios constitucionales. Les enviaré también con producción esta tabla. Arrancaron en 2019 con temas como extinción de dominio, la creación de la Guardia Nacional, entre otros, pero el paquete más fuerte obviamente se dio ya en el cierre del sexenio del presidente López Obrador, que coincidió precisamente con el año electoral. Entonces, todas estas propuestas no se quedaron en un ámbito legislativo, en el ejercicio de la facultad constitucional que tiene la persona titular del Ejecutivo, en este caso la presidenta Sheinbaum y en ese entonces el presidente López Obrador, de enviar iniciativas al Congreso, sino además de someterlas al conocimiento y a la opinión de la ciudadanía en un sistema muy puro, muy natural, soberano plenamente, que consiste en el voto expresado en las urnas. Y esto se dio a través de requisitos formales, como por ejemplo el registro de una plataforma electoral ante el Instituto Nacional Electoral. Si tú no registras una plataforma, no puedes registrar candidaturas, porque esas candidatas, esos candidatos deben de enarbolar una causa y una propuesta. Quedó entonces en la plataforma electoral de Morena, en la plataforma electoral del PT, por ejemplo, en estas dos plataformas, la reforma judicial. El plan C incluía la necesidad de reformar el sistema de justicia. Y en otras materias, como por ejemplo el bienestar animal, en la plataforma del Partido Verde, que eso ya también es un texto vigente de la Constitución, donde se prohíbe el maltrato. De tal forma que la coalición en su conjunto presentó estas plataformas ante el INE como partidos políticos, con las causas que cada quien le presentaba al electorado, y que se compaginaban con las propuestas que el presidente López Obrador había enviado al Congreso. El pueblo de México entonces respaldó masivamente estas propuestas de reformas a través de la plataforma electoral y le dio la confianza a la presidenta Sheinbaum, pero también a la mayoría en la Cámara de Diputados y muy cerca en el Senado de la República. Ya después la mayoría calificada se construyó pues precisamente con el movimiento de algunos legisladores que pasaron de bancadas como PRD, PRI y PAN a votar con Morena, y eso ha ocurrido en las últimas semanas, de tal forma que pues ya está muy afianzada también la mayoría calificada en el Senado de la República. Eso es lo que ha ocurrido, y la visión del presidente pues toca puntos centrales. Mira, Poder Judicial, pueblos y comunidades indígenas, Guardia Nacional, salarios, apoyo a jóvenes, que ya fue aprobado en Cámara el 25 de septiembre del 2024, pero necesita un ajuste y todavía no ha avanzado. Vías de transporte ferroviario, áreas estratégicas y empresas públicas del Estado, bienestar, vivienda, protección animal, justicia con prisión preventiva oficiosa, simplificación orgánica, que es la eliminación de estos onerosos órganos autónomos, protección a la salud, donde entran fentanilo y vapeadores, que está en este momento en discusión, ya fue aprobado en diputados, austeridad, agua, atención médica y pensiones en los 17 dictámenes del presidente López Obrador. Pero a la par, la presidenta Sheinbaum también ha construido en este segundo piso nuevas iniciativas, nuevas propuestas que siguen fortaleciendo estas materias. Trabajo en plataformas digitales que acaba de enviar a la Cámara de Diputados. El tema, por ejemplo, también de igualdad sustantiva. Ya entrevistaban ustedes muy recientemente a la secretaria Citlali Hernández sobre esta perspectiva también de género que está imprimiendo la doctora Sheinbaum, y un paquete también de reformas secundarias, reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y seguirá en esta construcción, Álvaro. Hay una ruta, Hamlet, que es en sí misma muy, digamos, apasionante, porque es una ruta llena pues de enfrentamientos políticos, de accidentes políticos, de demostración de fuerzas. Por ejemplo, al inicio de la administración del presidente López Obrador,
pues se tuvo ese primer impulso, se le dio al presidente un primer impulso para realizar algunas reformas. Después vendría esto que acordaron por consejo de los intelectuales, los partidos de oposición, lo de la La moratoria moratoria constitucional, constitución. que se sigue la moratoria constitucional casi hasta el final del sexenio, porque realmente la moratoria intenta frenar todo, absolutamente lo que venga del presidente López Obrador. En medio de eso, eh, pues no necesariamente en medio, pero casi en el último tramo, el 5 de febrero viene este paquete de reformas que el presidente pone como una especie de zanahoria. A los electores les dice, oigan, mi obligación es presentar esto, los voy a presentar ante el legislador, pero es posible que no pase. Tenemos una manera de que pase, que es la elección de este mismo verano. Entonces empieza una movilización política inédita, digamos, para la aprobación de de un paquete de reformas. Yo honestamente no recuerdo, a lo mejor Álvaro o tú mismo, Hamlet, no recuerdo una movilización política organizada, orgánica desde un partido político y sus socios para impulsar un paquete de reformas constitucionales, porque sí, claro, era la elección presidencial, lo sabemos perfectamente, pero era una movilización para lograr un cambio a la Constitución que termina, pues, ¿qué es lo que ahorita se está trabajando justamente en las cámaras todavía, Hamlet? Sí, es el Estado mexicano en su conjunto, Alejandro. La población, el gobierno, trabajando de manera unánime por impulsar una agenda ambiciosa que nos dé un texto constitucional que refleja este acuerdo como nación, que verdaderamente represente el sentir del pueblo de México. Lo que ocurrió es que el pueblo no se sentía representado ni por el régimen neoliberal, ni por su herencia maldita que está en la Constitución y que poco a poco se está desintegrando, que se están desamarrando los nudos tema por tema para dejar una constitución que auténticamente represente al pueblo de México y con quien se sientan pues representados no solamente los mexicanos de este siglo, sino para las futuras generaciones, que tengamos el sueño de Morelos, ¿no? Desde los sentimientos de la nación, hecho realidad en esta generación. O sea, una de las más grandes satisfacciones que siento por pertenecer a este movimiento es tener la oportunidad de presenciar que 9,5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio del presidente López Obrador. Y que con este paquete de reformas, con estas modificaciones constitucionales, ese paso no solamente se puede mantener, sino acelerarse. Y el compromiso se nota. La presidenta Sheinbaum con el anuncio del incremento, por ejemplo, al salario mínimo del 12%, con que los programas sociales se conviertan en derechos y queden blindados en la Constitución. Eso significa entonces que sí hubo un movimiento conjunto del pueblo como electorado con los postulados del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación, pero que además en ese círculo virtuoso se reconoce ese esmero del pueblo de México y de manera inmediata se ven los resultados de esa votación que apenas ocurrió en junio. El pueblo de México votó hace 6 meses y ya están los cambios en la Constitución, Alejandro. Me gustaría retroceder un poco más al inicio mismo del gobierno de López Obrador. Lo dijo en la campaña, pero lo ratificó en su toma de posesión el 1 de diciembre. Eh, el, Justamente un cambio de régimen y finalmente fue emplazando a sus adversarios, a sus malquerientes, y es verdad que una parte le dio un respaldo para lograr una mayoría calificada que Morena y sus aliados no tuvieron, pues a lo largo del sexenio, sino hasta la elección del 2024. Eh, pero hubo momentos de definición
que también creo que marcaron el gobierno del presidente López Obrador, como han marcado ya el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Punto número uno, el que se hayan hecho constitucionales en 2020 con el voto en contra del PAN, programas sociales para los sectores más vulnerables. Uno. Y dos, la prohibición para condonar impuestos también establecido en la propia Constitución. Desde mi punto de vista, esos dos aspectos marcaron también el proyecto del presidente López Obrador, como la austeridad muy radical, como, por supuesto, liberar recursos para obras prioritarias y para, al final de cuentas, también generar un contraste con lo que había sido, de manera particular, un periodo de la historia devastador, el modelo neoliberal. Eh, eso, eso que yo señalo, desde mi punto de vista, sí marca un rompimiento, un antes y un después con el modelo neoliberal. Sí, la redistribución de la riqueza, los programas sociales convertidos en derechos, la justicia social que le negó el PAN, que le negó la derecha al pueblo de México. Y después salían a hacer campaña a decir que estaban a favor de los programas sociales, pero ya habían votado en contra en el Parlamento. Y el cumplimiento también de estos postulados a las mujeres, porque la reforma de paridad total, pues se aprueba en 2019, en este primer tramo del presidente López Obrador. El hecho de que el presidente pueda ser juzgado, por ejemplo, por delitos de corrupción, traición a la patria y demás, eh, la eliminación de las partidas secretas también Correcto. del presupuesto y lo que bien mencionabas, o sea, se garantiza todos estos postulados en la Constitución y la idea también, obviamente, pues era continuar con sectores estratégicos, como ocurrió con la energía, con el sistema electoral, pero la derecha, pues reaccionaria, desde el Poder Judicial boicoteó estos cambios que se intentaron hacer en legislación secundaria una vez que fueron rechazadas las reformas constitucionales y eso es lo que da origen a el plan C con las reformas en materia judicial. La prohibición de la condonación de impuestos se da en 2020 y eso por supuesto que molestó a muchos de los oligarcas y a quienes recibían estos beneficios año con año, sexenio con sexenio, así como en los estados el último año es para regalar notarías, pues desde la presidencia muchas veces se usaba este último año también para borrón y cuenta nueva y liquidar, digamos, todas las deudas de las empresas, de las corporaciones transnacionales. Y eso significaba pues una sangría para las arcas públicas. ¿Cómo iba a haber recursos para redistribuir si no se cobraban los impuestos? Entonces sí, ahí hay un parteaguas y esto continúa, Álvaro, con las reformas que están en marcha y que se están aprobando. De hecho, quizá una de las reformas más trascendentales sea justamente esa, Hamlet, porque esa va realmente al corazón de lo que él denunció antes como las mafias de poder, pero que podemos llamar simplemente el Estado profundo, o lo que se conocía pues como el Estado profundo, este arreglijo entre los poderes de facto. Ni siquiera el ciudadano común se daba cuenta que se condonaban enormes cantidades de recursos que le pertenecían ya al Estado, porque pues le pertenecían, pero que eran perdonados. Y los cambios que vienen en el siguiente tramo, ya con Claudia Sheinbaum, que me gustaría que los explicara, los cambios que se dan, tanto de lo del 5 de febrero, que viene pues con ese impulso, como los que programa ella misma y los que están pendientes, Hamlet. Sí, bueno, pues primero la reforma al Poder Judicial, que evidentemente pues era un clamor del pueblo de México que se dio cuenta de todas estas actitudes que se habían tomado no solo desde la Suprema Corte, sino también desde juzgados de distrito y tribunales colegiados,
que habían llegado pues a un sinsentido, a un exceso de que una sola persona pudiera suspender con efectos generales la legislación y que pudiera pues vencer el principio democrático, cuando la Constitución pues no esperaba eso. Precisamente se exige desde, digamos, la creación o el nacimiento de la Corte como un tribunal constitucional que se tenga una mayoría calificada para poder anular una norma general que nace en el Congreso. Llegaron al absurdo que todos vimos en la sesión pública de la Suprema Corte, de ponerse a discutir si bastaban 8 votos o bastaban 6, pero el ánimo constitucional era que solamente una mayoría calificada de ministros pudieran vencer a una mayoría simple obtenida en el Congreso, por respeto, digamos, a ese principio democrático. Ellos le dieron toda la vuelta y ahora con una mayoría simple querían vencer a una mayoría calificada en el Congreso Federal y además con el pronunciamiento de las entidades federativas. Entonces, mira, Poder Judicial se reforma el 4 de septiembre en el Pleno de la Cámara y el 11 en el Senado de la República. Pueblos y comunidades indígenas, que ya transforma el artículo 2 y que tiene un contenido bellísimo porque entonces reconoce que México es diverso, que tenemos pluriculturalidad, que tenemos a nuestras naciones, a nuestros pueblos originarios y que tienen derechos a la representación, a la igualdad, al acceso a todos los servicios, a la redistribución también de la riqueza. El clamor social también en materia de seguridad, pues se pretende atender con la reforma de Guardia Nacional que se aprobó el 19 de septiembre en la Cámara y el 24 en el Senado de la República. Que los salarios no crezcan por debajo de la inflación es muy necesario. Apenas la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicó en X un estudio con una gráfica muy interesante de cómo en el periodo neoliberal pues el país le había apostado a contener los salarios, a dejarlos prácticamente pues en el suelo, para con eso supuestamente competir en el mercado internacional. Y ya se demostró que esa no es la vía, que la vía es que el salario crezca a un mayor ritmo que la inflación, porque solamente así se pueden reducir las desigualdades y sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Ya te comentaba del de apoyo a jóvenes, hay un tema ahí de carácter fiscal que se tiene que ajustar, pero el 25 de septiembre se aprobó en diputados, hace falta la aprobación en el Senado. Recuperar el uso de las vías férreas, no solamente para el transporte de carga, sino para el transporte de pasajeros, que esta es una idea que nace con el Tren Maya, pero ya se busca ampliar a todo el país. Se aprobó entre el 14 y el 16 de octubre entre diputados y Senado. En el caso de las empresas públicas, bueno, pues lo que hizo el régimen neoliberal fue desbaratar a Pemex y a CFE, desintegrarlo para que no se pudiera coordinar y los ponía en una competencia pues muy desigual frente a las corporaciones transnacionales, que eso sí funcionan. Tú lo sabes a la perfección porque eres experto en temas económicos y financieros, pues dentro de grupos, ¿no? Holdings que tienen ahí el control y toman las decisiones, y acá no se podían ni siquiera coordinar las áreas y se elimina, digamos, el ánimo de lucro de estas empresas. Lo que se busca privilegiar precisamente es el derecho y el acceso al servicio. Y en eso consiste también la energía, tanto en el caso de CFE como en el caso de Pemex, y la soberanía. Hemos visto cómo muchos países en el mundo han tenido problemas muy severos cuando llegan conflictos militares, cuando llegan conflictos también sociales, cuando se tiene algún problema por un desastre natural, ya sea pues un terremoto o heladas o el calor extremo. ¿Y qué pasa? Si la energía está en manos de los privados, su producción, pues a ellos no les importa, simplemente elevan el precio al infinito y quien sufre es el pueblo. Entonces se busca consagrar la soberanía energética y garantizarla. Y después, en materia de vivienda, esta es una reforma que me parece muy actual, que atiende al problema de la gentrificación que están viviendo las grandes ciudades y las medianas en nuestro país, y que es muy útil para mi generación y para las que siguen, con un enfoque también de renta social. Este sistema de rentas pues se usa mucho en países y ciudades europeas. Hay ciudades donde el gobierno incluso es propietario de porcentajes muy elevados de departamentos, de casas, y que pone en esquemas de renta
social. Y ahora con esta reforma, pues se garantiza que un trabajador, después de haber cotizado un año, pueda acceder a un esquema de renta social donde no destine más del 30% de sus ingresos, que ese es un umbral muy sano, como lo señalan los propios economistas, además de que le da la ventana a Infonavit para que pueda también producir su vivienda, su, digamos, parque para poner a disposición del pueblo de México. Y en materia de protección animal, pues esto es algo también que ha interesado mucho en los últimos tiempos. Cuidar pues a nuestras mascotas, que no continúen pues las peleas de gallos, el maltrato animal. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues hay algunos casos, algunos tipos penales que han identificado como la extorsión, las autoridades que están creando muchos problemas y se busca robustecer ahí las facultades de las fiscalías y también de los gobiernos para poder contener la inseguridad. Y además esto es respaldado por los 32 gobernadores del país que recientemente firmaron un desplegado pidiéndole a la Corte que esto se mantuviera. Y en el caso de la simplificación orgánica, pues ustedes le han dado mucha difusión. Así como desmembró el régimen neoliberal a Pemex y a CFE, también desmembró a la presidencia de la República. Por supuesto, la pusieron al servicio también de estas corporaciones, pero le fueron quitando facultades, desintegrándolas, por ejemplo, en materia de competencia y otras actividades relevantes, y las fueron derivando en estos órganos autónomos. Ahí Álvaro dio una entrevista muy reciente en Chamuco Radio, que la verdad les recomiendo porque hace una recapitulación de cómo se fueron creando estos órganos y a qué familias y grupos políticos enviaban y les entregaban como feudos estos espacios para poder pues enriquecer a burocracias doradas, incluso relacionadas con grupos de ultraderecha que Álvaro ha identificado muy claramente. Hasta ahí vamos, está en el debate el tema del fentanilo, que es muy urgente por lo que está pasando también a nivel internacional, en la relación con Estados Unidos y con Canadá, que ustedes han cubierto de manera extraordinaria en los últimos días, y este es un tema prioritario para la relación, y trae aparejado el tema de los vapeadores. Estamos en ese momento de las discusiones, y las que vengan de la presidenta Sheinbaum también, por supuesto, serán atendidas y serán respaldadas por la militancia, por quienes integramos el Consejo de Morena, y por supuesto yo veo el ánimo de mis compañeras y compañeros legisladores de seguir en este trabajo. Alejandro. Sin minimizar, al contrario, más bien dimensionando todas las reformas que durante el sexenio, el primer sexenio de la Cuarta Transformación se hicieron, y digo el primer sexenio porque apenas el 1 de diciembre se cumplió el primer sexenio, lo completó la presidenta Claudia Sheinbaum con los 2 meses que le faltaron al presidente López Obrador. Dimensionando todas las reformas, pues una indiscutiblemente era fundamental para no solamente estrujar al régimen político, sino redireccionándolo para bien. Me refiero a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Sin cambiar las reglas del Poder Judicial Federal, pues era imposible poder, digamos, que consolidar una auténtica transformación jurídica, porque en el Poder Judicial y en la Suprema Corte en particular se atoraba todo o se hacía pedazos, como ocurrió en reformas, particularmente en materia de energía. Ahora el reto, lo que está en curso, es implementar esa reforma que salga bien y que no represente pues una involución, que esté un poder judicial nuevo, tripulado por otros, como lo estuvo muchos años tripulados por el modelo neoliberal del PRIAN. Entonces, tiene el compromiso el gobierno y por supuesto la Cuarta Transformación en que esto resulte bien. ¿Cómo está saliendo, Hamlet?
Bueno, la verdad es que veo con mucho optimismo el cúmulo de perfiles que se inscribieron para este proceso histórico. La convocatoria que hizo la presidenta Sheinbaum surtió efectos. Sí se involucraron muchas abogadas y abogados jóvenes. Hay muchísimas secretarias y secretarios, tanto de tribunales locales como del propio Poder Judicial de la Federación, que se inscribieron para contender. Decenas también de jueces, incluso que habían ya presentado su renuncia, digamos, masiva o colectiva a participar, su declinación, esa es la palabra técnica, retiraron esa declinación y le anunciaron al Senado que sí deseaban contender, de tal forma que se descarta la falacia que había presentado la derecha y un sector dentro de la propia Suprema Corte, que decía que iban a llegar personas sin preparación. Hay muchas y muchos también, juezas, jueces, magistradas, magistrados de nivel local que están buscando dar el salto al Poder Judicial de la Federación. Y son personas pues que han tenido experiencia en esta materia. Hay académicos, hay corredores públicos que son expertos en materia mercantil, hay abogados también, litigantes, hay fiscales, hay personas, por ejemplo, que han visto de primera mano los excesos del Poder Judicial de la Federación, abogadas y abogados que trabajan en áreas del gobierno federal, como por ejemplo la Secretaría de Energía, que han visto los excesos de los tribunales en materia de competencia económica, donde estaba el juez Gómez Fierro, por ejemplo, ¿no? Y que ellos dicen, a ver, yo he visto de primera mano cómo están estas sentencias y a mí me queda claro que así no es como se debe de juzgar. Entonces, sí hay perfiles técnicamente adecuados para el ejercicio de los cargos. Confío en la integración de los comités de evaluación. Espero, están muy apretados los tiempos, pero espero que puedan desarrollar estos trabajos con puntualidad. Y ya quedará en manos del pueblo de México elegir a sus juezas, jueces, magistrados, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte, Álvaro Alejandro. Así es que con mucho optimismo para seguir adelante. Te comento también que para el caso de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, muchas de las inscritas e inscritos tienen experiencias en esta materia, tanto a nivel local como en el propio Poder Judicial de la Federación. Una de las aspirantes a la Sala Superior, por ejemplo, es la magistrada Claudia Valle, que fue convocada por la Sala Superior para reunir el quórum para calificar la elección presidencial. Y ella votó a favor de la validez de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, ya estuvo por lo menos una semana, digamos, en la Sala Superior y es magistrada regional. Entonces, hay muchos perfiles que tienen esa trayectoria y esa carrera judicial y otros que refrescan, que renuevan y que oxigenan este trabajo. En el Tribunal de Disciplina hay perfiles que están con mucha experiencia, por ejemplo, que vienen de órganos internos de control, tanto de poderes como de organismos autónomos. Está, por ejemplo, el Contralor General del INEGI, que se inscribe para ir al Tribunal de Disciplina. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay también abogadas y abogados con mucha experiencia y trayectoria. Te cito algunos. Pues está Eduardo Andrade, que ha sido muy vocal ahora en la reforma judicial. Sí, los he seguido. Está también Estela Fuentes, que es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Está Jesús George, que fue contralor del INE y que enfrentó a Lorenzo Córdoba y que ahora es el consejero jurídico del gobierno del Estado de México. Él se inscribió para ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién más está? Roberto Gil Suart. ¿Perdón? Roberto Gil Suart. La cobertura ahí con todo y su sentencia en España. Muy acompañado de la familia Humphrey Jordan, ¿no? También que cubriste ahí la nota. Sí, la derecha también
por supuesto que estaba en contra de la reforma, pero ya cuando era el momento adecuado dijo hay que inscribirse y presentó a sus perfiles. Está Julio Sabines, que fue nominado por el presidente López Obrador como magistrado de la Sala Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A él el presidente lo nomina, me parece que en 2019, y el Senado de la República lo aprueba por mayoría calificada, y ha estado muy pendiente desde ese tribunal, y ahora se inscribió para la Suprema Corte, entre otros perfiles. Bueno, está la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, que es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. El propio presidente de ese tribunal, Valls Esponda, también. Sí, fíjate, ahí veo dos visiones, ¿no? El presidente Valls, pues no fue nominado por el presidente López Obrador, no viene, digamos, de esa generación. Él ya estaba, digamos, y ahora pues busca el espacio y pues intenta llegar a la corte. Y el magistrado Julio Sabines llega con la nominación del presidente López Obrador, no está en la sala superior, sino en la sala anticorrupción, y desde ahí busca el mismo cargo. Entonces están esos dos candidatos, digamos, desde el Tribunal de Justicia Administrativa. Había también algún interés de presidentes de tribunales superiores de los estados. Estaba, pues hablando del viejo régimen, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, ¿no? Sodi. Y sí, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, me parece que se inscribió, sí, es esposo de la consejera de la Judicatura, Mónica de Gives. Entonces, son algunos de los que están inscritos. Y el presidente del tribunal, perdón Alejandro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, que fue jefe de la oficina de Cabeza de Vaca, del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, que también se inscribió para ser magistrado federal. Es muy sano que ustedes estén muy atentos a estas listas y que la ciudadanía se entere también de quiénes son, y que el comité de evaluación escuche también pues los comentarios que tiene el pueblo de México, que tienen los medios y que reflejan sus propios antecedentes, ¿no? Ha habido magistrados que han llegado a las cámaras y lo que traen es una lista de sus sentencias. Y dicen, a ver, este es mi trabajo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que he hecho. Tu papelito habla, pues claro. Correcto. A mí me parece muy sano. Claro. Sí. Digo, así le haces al final, ese es un currículum. Llegas, correcto. Oiga, te vas a emplear en un medio de comunicación. Mire, yo escribí este reportaje, yo, ¿no? Lo traía antes con un clip y así llegabas a un periódico. Así sí. Pedías el empleo, ¿no? Es correcto. Hamlet, pues qué gusto tenerte en este espacio nuevamente. Gracias porque nos das la oportunidad de hacer una muy buena revisión de lo que ha pasado en estos últimos años, que no es poco, todo lo contrario es mucho y no basta con esta conversación. Así que, pues bueno, el proceso sigue, el legislador sigue haciendo lo suyo, faltan algunas cosas todavía en el camino, así que vamos a seguir hablando, Hamlet. Gracias. Les agradezco mucho, Alejandro, Álvaro, y un saludo a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Feliz año. Muchísimas gracias. Feliz año.